El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título En Cristo todo lo puedo. Repite conmigo, por favor. En Cristo todo lo puedo. Acompáñame, por favor, a Filipenses 4:13. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te la sabes de memoria, ¿verdad? ¿Qué te parece si oramos para que nos sea revelada de una manera más profunda? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos guías a toda verdad. Gracias porque es tu palabra la que alumbra nuestro entendimiento y a través de ella nos enseñas, nos muestras la forma en la cual debemos de vivir. Te bendecimos, Señor, porque tu gracia es eterna y el día de hoy se manifestará en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una de las frases más célebres que todos los que conocemos a Jesucristo constantemente estamos confesando. No es un mantra, sino una verdad que cuando nos es revelada, cambia nuestra vida para siempre. Pero ¿qué historia hay detrás de esta frase? ¿Cómo es que el apóstol Pablo llegó a declararla y a escribirla? Leamos por favor en Filipenses 4 del 10 al 13. Filipenses 4 del 10 al 13. Dice la Escritura, habla el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! El apóstol Pablo se encontraba escribiéndole a la iglesia de Filipos. Una iglesia que fue fundada por él en su segundo viaje misionero. Esta iglesia se encontraba en la provincia de Macedonia y era una iglesia sana, fuerte y sobre todo muy generosa. Esta iglesia se convirtió en un gran modelo, ya que procuraba con solicitud cuidar y atender a las necesidades del apóstol Pablo. El corazón de Pablo pues estaba lleno de gozo y de alegría por ese amor y ese cuidado que recibía de parte de esta iglesia. Y es aquí donde les revela que su gozo y su contentamiento en la vida no era producto solamente de los momentos de abundancia que estaba experimentando, sino que su gozo y su contentamiento también se manifestaba en los tiempos de necesidad. Es por eso que les dijo, sé vivir. Repite conmigo, sé vivir. Tú y yo debemos de aprender a vivir, a saber vivir no solamente en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez, en los tiempos de enfermedad y en los tiempos de salud, en los tiempos de alegría y en los tiempos de tristeza, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra, en los tiempos de enfermedad y en los tiempos de salud. Saber vivir no solamente implica estar vivos o existir, sino también implica actuar, pensar y sentir de cierta manera que nuestro estilo de vida no sea cualquier estilo de vida, sino conforme a los parámetros y a los principios de Dios. Cuando el apóstol Pablo declaró, sé vivir, se refirió que además de identificarse con los valores y principios de Dios, disfrutaba cada acción, cada experiencia, cada tiempo, cada situación de la vida. ¿Qué tanto disfrutas tú tu vida? ¿Estás contento con la vida que llevas?
¿Disfrutas los tiempos de gozo, de paz, de abundancia? Pues claro que sí. Pero ¿disfrutas los tiempos de adversidad, los tiempos de prueba, los tiempos de escasez o de enfermedad? Porque saber vivir es aprender a tomar la vida como un todo. Yo no puedo separar la vida y nada más decir, bueno, estos tiempos sí los disfruto, en estos tiempos soy agradecido, pero estos tiempos no, estos los rechazo. Y si los vivo, soy infeliz, soy triste y se va a amargar mi corazón. No. Saber vivir es aprender a tomar todas las cosas que Dios ha hecho, que vivamos. Dice en el versículo 11, el apóstol Pablo lo declara: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Significa que la felicidad no depende de las cosas que tengas o de las cosas que vivas, sino de la decisión que tú tomes de cómo enfrentar la vida, con qué actitud, con qué ánimo. Tú decides aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. La palabra contento significa sentir alegría, felicidad, satisfacción y gratitud. La vida se hizo para estar contentos y podemos estar contentos sin importar lo que estemos viviendo, porque el simple hecho de tener vida debería de ser suficiente para estar sumamente gozosos y agradecidos con Dios. Significa que la felicidad en la vida, pues no depende entonces de la situación en la cual nos encontremos, ni tampoco depende de las cosas materiales que obtengamos. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía muy bien y por eso Él nos dijo, ahí en Lucas 12:15, acompáñame por favor, Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15. Mira las palabras y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Lee conmigo, por favor. Porque la vida del hombre no consiste, repite conmigo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste de lo que posees o de lo que estés viviendo, tiempos buenos o tiempos malos. Tu vida, tu gozo, tu paz y tu felicidad depende de ti, de tus decisiones, de lo que tú decidas creer y cómo enfrentarlo también. La vida es el don más grande que Dios nos ha dado. Es un lapso de tiempo muy breve y tenemos que aprenderlo a vivir adecuadamente. El salmista dijo en el Salmo 90:10, acompáñame por favor. Salmo 90:10. Aquí nos habla acerca de lo transitorio que es la vida. Dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y dime si no. Si tienes ahí cerca a tu abuelito, pregúntale: abuelito, ¿cómo se te ha hecho tu vida? ¿Larga o corta? Papá, mamá, ¿cómo se te ha hecho tu vida? Seguramente te van a decir: se nos ha hecho muy corta. Sentimos que es como el agua que se va entre nuestros dedos. Pronto pasa. Y dice aquí: y volamos, porque partimos a la presencia de Dios. Unos para vida eterna y otros, lamentablemente, para muerte eterna. Y a pesar de las molestias y del trabajo que implica vivirla, a pesar de que pronto pasa, la vida es hermosa, es sensacional, es fantástica. Y hay que aprender a vivirla para que sea así, conforme al diseño de Dios y no conforme a los valores del mundo. El apóstol Pablo había aprendido a ver la vida con los ojos de Dios. Había aprendido a vivir la vida de tal forma que en todo tiempo y situación en la cual se encontraba, él estaba contento, satisfecho, pleno, feliz y agradecido con Dios. ¿Y cómo lo sabes, Jorge? Porque él dijo en el versículo 11:
he aprendido. En el versículo 12 dijo, sé vivir y sé tener. En todo y por todo estoy enseñado. El apóstol Pablo manifiesta su experiencia a lo largo de su vida. Había vivido muchísimas situaciones, algunas agradables y otras difíciles. ¿Por qué? Porque así es la vida. Mira lo que está escrito en Eclesiastés 7:14. Acompáñame, por favor. Eclesiastés 7:14 es un pasaje que nos muestra cómo es la vida. Este es su diseño. Y en entenderlo, pues nos guiará al camino para aprender a vivir adecuadamente esta vida. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, gózate. Y en el día de la adversidad, considera. Dios, lee conmigo, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y el día de hoy, el Señor también desea que tú y yo aprendamos a vivir la vida, que sepamos que en Cristo todo lo podemos, sin importar las situaciones que pasemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quisiéramos que todo lo que nos aconteciera en la vida, pues fuese solamente bueno y agradable, pero esto es imposible, porque la vida consta de días de bien y días de adversidad. Así como existe el día y la noche, el frío y el calor, lo alto y lo profundo, lo presente y lo porvenir, así es la vida también. Y no por esto deja de ser fabulosa. El problema, entonces, no está en las experiencias buenas o malas que nos acontecen, sino en la forma en cómo las abordamos. Mientras unos se hunden en la tristeza y en la desesperación, en angustias y dolor, otros deciden, como decimos coloquialmente, tomar el toro por los cuernos, aprender de las experiencias y sacarle el mejor provecho a cada situación. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que dejan que la vida y las situaciones de la vida terminen hundiéndolos en tristezas, en depresiones y angustias? ¿O eres de los que se levantan en Cristo para que puedan vivir una vida plena y feliz? La vida en la tierra, entonces, es un lapso de tiempo que transcurre entre que nacemos y hasta que morimos físicamente. Bien pudiéramos decir que la vida está conformada por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro. Y aprender a vivir la vida es aprender a vivir nuestro pasado, aprender a vivir con nuestro pasado, a pesar de nuestro pasado. Es aprender a vivir en el presente, tomando buenas decisiones en él, y aprender a vivir con una confianza en el futuro. Porque si tú y yo no creemos que hay un buen porvenir y que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, pues vamos a ser de esa generación de jóvenes que, por ejemplo, no se quieren casar porque ya se va a acabar el mundo, porque la pandemia está destruyendo a nuestra sociedad, porque ya no hay trabajos, porque cada día la vida es más difícil adquirir una casa, tener un empleo, hay una gran competencia, está Estados Unidos atacando actualmente a Afganistán y hay una lucha económica entre Estados Unidos y China. Oh Dios, ¿qué va a pasar? Y si ocurre todo lo que vemos en la tele, en las películas, y se acaba el mundo, pues me voy a Yucatán. No es así. Tenemos que amar la vida, que es preciosa, y no verla con unos ojos oscuros hacia el futuro. ¿Qué te parece? Vamos a platicar de cómo debemos de vivir cada uno de estos tiempos. El día de hoy vamos a ver la primera parte de este estudio. Y vamos a aprender a vivir con el mal pasado. Repite conmigo, hoy voy a aprender a vivir con el mal pasado. Todos tenemos un pasado
Y este puede estar conformado por hermosos y bellos recuerdos, recuerdos que atesoramos en nuestro corazón, como cuando te vas de vacaciones, como cuando nace uno de tus hijos, como cuando te dan un aumento en tu trabajo o reconocen tu desempeño laboral, cuando logras algún éxito profesional o en los estudios en tu vida. Hermosos recuerdos. Y esos atesóralos y guárdalos en tu corazón. Dignifican nuestra vida. Pero también en el recuerdo, en el pasado, hay palabras, hay acciones, hay experiencias que lastiman nuestro corazón. Es a lo que le llamo un mal pasado. Y la invitación es aprender a vivir con el mal pasado. ¿Qué debemos de hacer con el mal pasado? El apóstol Pablo no siempre fue el siervo de Dios que predicaba por todo el mundo. Él tenía un pasado oscuro, ya que había sido un perseguidor de la naciente iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor a Hechos 7. Vamos a leer versículos 58 y 59. Hechos 7, 58 y 59. Donde el apóstol Pablo consiente en la muerte del discípulo llamado Esteban. Cuando el pueblo de Jerusalén apedreó al discípulo Esteban por dar testimonio de Jesús, dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, o Pablo, como lo conocemos también. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El discípulo Esteban murió. Un discípulo muy amado por toda la primera iglesia de Jerusalén. Algunos dicen que fue el primer mártir. ¿Y quién estaba ahí? Ahí se encontraba Saulo o Pablo. Dice en Hechos 8:1, en la primera parte, y Saulo consentía en su muerte. Pablo estaba dando ahí la autorización. ¿Qué significaba? Que él estaba coludido con los que apedrearon a Esteban. Y como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, Pablo, pues se convirtió en un asesino. Él, por su fanatismo religioso, perseguía a los seguidores de Jesús. Y en Hechos 8:3, acompáñame por favor, Hechos 8:3, dice acerca de las acciones del apóstol Pablo, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Puedes imaginarte la escena? Ahí está Pablo arrastrando, yo me lo imagino así, de los cabellos a las personas para llevarlos a la cárcel. Los primeros cristianos empezaron a sufrir mucho. Eran tiempos de angustia, tiempos de persecución. Yo creo que los corazones de ellos estaban atribulados, angustiados, estaban sufriendo. Y el instrumento de ese sufrimiento fue Pablo. Dice en Hechos 8:3, asolaba a la iglesia. Perseguía a la iglesia. ¿Cuánto daño, cuánto sufrimiento habrá provocado Pablo antes de conocer a Jesucristo? Yo creo que muchísimo. Seguramente muchas familias destruidas, niños abandonados, hombres sobajados, mujeres ultrajadas, injusticias por todos lados, muertes, derramamiento de sangre. Y todo esto lo hacía porque había odio en su corazón. ¿Cómo sé esto? Porque en Hechos 9:1 al 2 dice, en Hechos 9 del 1 al 2, comenta la palabra, Saulo
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Hace una descripción de lo que había en el corazón de Pablo. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Él quería asesinarlos. Yo me pregunto, después de conocer a Jesucristo y de confesarle como Señor y Salvador, ¿cómo habrá lidiado Pablo con su pasado? ¿Habrá sido fácil? Imagínate, después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo creo que en ese momento tuvo conciencia de sus acciones. Yo me acuerdo cuando recibí a Jesucristo. Lo primero que Dios habló a mi corazón es redarguirme de mi pecado, de mis acciones, de mis sentimientos, de los pensamientos, de lo que había dicho y hecho. Y yo me avergonzaba mucho. Yo me acuerdo que las primeras 2 semanas me la vivía llorando. Cada vez que leía la Biblia y yo percibía cómo el Espíritu Santo me hablaba y me decía: Jorge, es que tú la regaste en esto, es que tú fallaste en aquello, es que tú lastimaste a tal persona por esto y por esto. Y yo lloraba y le pedía perdón a Dios. Perdóname, Señor, perdóname. Reconozco que hice mal. Reconozco que fallé. No te conocía, perdóname, lo hice en ignorancia. Ahora sé que Dios estaba sanando mi corazón, pero esto fue gracias a que Cristo llegó a mi vida. Pero ¿cuántas personas viven en su pasado? En un pasado que les atormenta, que termina consumiendo su vida por su incapacidad de poder lidiar con lo que hicieron, con lo que dijeron o con lo que sintieron. Y Pablo, pues no fue el único que tuvo que lidiar con su pasado. ¿Qué crees? También el apóstol Pedro. Mira, acompáñeme a Lucas 22, del 61 al 62. Lucas 22, 61 y 62. Vamos a entrar al momento en que el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, estando allí en el patio del sumo sacerdote. Y después de haberlo negado 3 veces, cantó el gallo. Y dice en Lucas 22, 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínate, los ojos de Jesús se cruzaron con los ojos de Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lee conmigo, por favor. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro había negado públicamente a su mejor amigo. Le había fallado. Él se sabía culpable. Seguramente el apóstol Pablo también. El dolor por lo que hizo empezó a consumir el corazón de Pedro. Y por eso salió fuera y comenzó a llorar. ¿Cómo dice? Amargamente. La amargura es un dolor muy grande que se experimenta por lo que se hizo mal. Es algo que empieza a consumir tu alma, que si no lo solucionas, causa tristeza, envenena el alma, tu cuerpo. Incluso dice la palabra que el corazón triste seca los huesos. El pasado, si no se sabe vivir, y me refiero al mal pasado, si no sabemos lidiar con él, puede terminar destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas Iscariote, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame a Mateo 27, del 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Tú sabes que Judas Iscariote por 3 años siguió a nuestro Señor Jesucristo, escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, el enemigo entró a su corazón y lo impulsó
a traicionar, a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y para colmo, con un beso. Dice en Lucas 27 del 3 al 5, después de que tomó conciencia de lo que había hecho Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, nuestro Señor Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fue el precio que él recibió por entregar a Jesús, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. O sea, él tomó conciencia de lo malo que había hecho. Así como Pedro, así como Pablo. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu vida, fueron tus decisiones, son tus sentimientos, es tu conciencia, son tus acciones. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¡Wow! ¿Cuánta gente realiza tonterías como esta? Y todo por no saber vivir con su mal pasado. Las malas experiencias, los malos recuerdos, las malas palabras, las malas acciones, las malas decisiones. Yo no sé, pero todo aquello que hicimos en el pasado, si no lo sabemos trabajar en nuestro corazón, puede terminar atormentando nuestra vida. Puede predisponernos para una vida sombría. Puede conducirnos a seguir tomando malas decisiones en el presente y en el futuro. ¿Tú ya solucionaste tu mal pasado? ¿Qué podemos hacer para saber vivir con él? Número 1. Comprendamos que el pasado no lo podemos cambiar, pero lo podemos aceptar. Dile a tu familiar: el pasado no lo podemos cambiar. Familia, el pasado no lo podemos cambiar. Lo puedo aceptar. Yo sé que ya lo pasado, pasado. El pasado ya no existe. Sin embargo, cuando lo recordamos, lo traemos al presente. Y si lo traemos al presente, no debe de ser para destruirnos. No debe de ser para hundirnos. Lo acepto, sé que cometí cosas incorrectas, que dije cosas incorrectas, que sentí cosas incorrectas. Lo acepto. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, del 9 al 10. Él aceptó su pasado y supo que no lo podía cambiar, pero decidió vivir con él. Pero vivir con él no para que lo atormente, sino para reconocer que a través de todas esas cosas, él era quien era. Mira, 1 Corintios 15, del 9 al 10. Dice la Escritura: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo estaba consciente de lo que había hecho. Él era un perseguidor, él fue un perseguidor de la iglesia de Jesús. Él había lastimado a mucha gente. Él había sido un asesino. No podía cambiar su pasado, pero estaba dispuesto a cambiar su presente y su futuro. Él reconocía lo que había hecho. Perseguía a la iglesia de Cristo. Dice ahí en el versículo 9. Aceptaba su hecho y su culpabilidad. Soy culpable. No soy digno. Sabía que sus hechos fueron atroces, pero
se aceptaba así como era ahora, porque ese pasado lo llevó al presente. Yo no puedo vivir en un presente si no vengo de un pasado. Y a veces tal vez no me gustó mi pasado, pero puedo decidir cambiar mi presente y aprender a vivir diferente al reconocer lo que hice mal, para no volver a lo que hice mal, para no seguir tomando malas decisiones, tomar conciencia de las experiencias y del resultado de mis decisiones, aceptar lo que vivimos. Tal vez no me agrada, pero yo decido aceptarlo. Número 2, reconozcamos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Para poder lidiar con nuestro mal pasado, aparte de comprender que no lo podemos ya cambiar y que lo aceptamos, ni modos, ya pasó, hay que reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa? Esta es la forma de evitar que el pasado corroa nuestro corazón. Es la forma de hacer a un lado la amargura, el odio, el rencor, el dolor, la tristeza generado por lo que vivimos, para que no nos destruya. El apóstol Pablo confesaba ahí en 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Repite conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vano en tu vida ni en mi vida. La gracia de Dios trabajó en la vida de Pablo, sanándole, restaurándole, enseñándole que la vida continúa, que su pasado quedó atrás. Aplicar la de José José, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado, ya pasó. Ahora va a trabajar en mí la gracia de Dios. Y es por eso que podía confesar en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Pablo había recibido la gracia de Dios. Ahorita te explico qué es la gracia de Dios, en qué consiste. Pero al recibirla, él pudo confesar, de modo que si alguno está en Cristo, lee conmigo por favor, fuerte, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La gracia de Dios en mí me ayuda a olvidar el pasado, dejar el pasado atrás, reconocer que sí lo viví, lo hecho está, y por ese pasado posiblemente estoy aquí, y que la gracia de Dios me da la oportunidad de iniciar una nueva vida, de hacer nuevas todas las cosas, nuevas palabras, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas acciones. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas van a empezar a ser nuevas en Cristo Jesús. En Jesucristo tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios. En Jesucristo tenemos la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos. En esto radica el actuar de la gracia de Dios. La palabra clave es perdón. Y el perdón es olvidar la falta, pasarla por alto. No permitir que siga generando en nosotros dolor, tristeza, enojo, amargura, desánimo, culpabilidad, condenación. El mal pasado muchas veces marca nuestra vida, marca nuestro corazón. Pero cuando yo voy a la gracia de Dios y le pido perdón, Señor, perdóname, perdóname. No es nada más reconocer lo que hicimos mal, así como lo hizo Judas Iscariote.
Judas Iscariote lo reconoció, pero no le pidió perdón a Dios. Él fue y se ahorcó porque dejó que su pasado lo consumiera. Tú no permitas eso en tu vida. Sigamos mejor el ejemplo de Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, léelo ahí al final del libro del Evangelio de Juan. Se presentó ante el apóstol Pedro y lo restauró, y Pedro recibió su perdón. El apóstol Pablo recibió el perdón de Jesús. Dice en Primera de Juan 2:12, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Fíjate quién nos está hablando y cómo nos está hablando. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre que es sobre todo nombre, poder y autoridad. A eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre, a perdonar nuestras faltas, a darnos la oportunidad de una vida nueva, a dejar atrás el pasado. Y cuando recibimos el perdón de Dios es liberador. Pero también la gracia de Dios actúa al perdonarnos a nosotros mismos. A veces lo que hicimos fue tan atroz que sentimos que no tenemos perdón. Y tal vez Dios ya nos perdonó. Dios ya te perdonó. Pero debes decidir perdonarte tú para salir verdaderamente de aquello. Perdonarte es decidir no volver a hacerlo. Perdonarte es tomar conciencia de que nuestras acciones no fueron correctas y ya no vas a volver a ellas. Perdonarte es olvidar, dejar atrás tu pasado, desechar lo que te atormenta, dejar que la gracia de Dios actúe en tu vida. Permite que Dios se manifieste en ti, que el pasado deje de lastimarte, que deje de gobernarte. Tercera acción, seamos agradecidos con Dios por nuestro pasado. Ay, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por mi pasado? Si yo lo que quiero es un pasado que me lastima. Si te das cuenta, estos 3 puntos que estamos mencionando van relacionados, Podríamos decir que es uno solo, pero yo te lo he querido desglosar de esta manera para que comprendamos cada parte. Y debemos de aprender a ser agradecidos con Dios por nuestro pasado. Dice en 1 Corintios 15:10, mira, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te das cuenta? Él estaba agradecido y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía lo que era. Él estaba consciente de todo su pasado, de todo lo que había vivido. Y por eso dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mucha gente vive renegando su pasado. Mucha gente vive triste por lo que le tocó vivir. Y estoy hablando del mal pasado, no por tus malas acciones o decisiones, sino por aquellas cosas que te tocaron vivir. Algunas a lo mejor sí dependieron de ti, pero otras a lo mejor fueron producto de las decisiones de otros. Por ejemplo, cuando una persona es asaltada en el transporte público, es una experiencia que no quiso vivir. Ella no tomó la decisión. La decisión fue de un tercero y vivió una mala experiencia. O cuando una muchacha sufre alguna violación.
o un joven. Es una mala experiencia. Situaciones que en ocasiones nos acontecen. Como ya lo vimos, existe el día del bien y el día del mal. En ocasiones puede haber personas que a lo mejor, pues, no son agradecidos con su pasado ni con Dios, porque tal vez dicen, es que yo no estudié en realidad lo que quería estudiar. Es que yo no logré desarrollarme profesionalmente. Es que me casé con una persona diferente. Yo quería un chino y me casé con un japonés. Es que abandoné mis sueños por tu culpa, ¿no? Por la culpa de terceros, decimos. Es que no logré mis metas. Es que si tuviese la oportunidad, haría todo distinto. No me hubiese casado contigo. No hubiera tenido estos hijos. No lo sé, tantas cosas que vienen a nuestra mente. Y terminamos sintiéndonos fracasados, con poco valor, sin sentido, sin gratitud por la vida. Yo te dije que esta vida es fantástica y que no depende de la abundancia de los bienes que poseamos o de los tiempos que vivamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, déjame hablarte un poco de mí. Platicando con mi mamá, ella muchas veces me ha dicho, ay Jorge, es que tú desde chiquito has sufrido mucho. Ay, cuando me dijo esas palabras, ay, yo sentí así como que me desfallecía, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué dices eso? Me dice, ay, es que tú de chiquito empezaste a sufrir mucho. Cuando te caíste y te rompiste el brazo a los 5 años de edad y estuviste casi 3 meses en el hospital, estuvieron a punto de amputarte el brazo. O cuando estabas en la guardería y en el kinder y eras maltratado por los profesores, que te jalaban las patillas, las orejas y te daban reglazos en la mano. O por los familiares que decían, yo te cuido, a todos tus hijos, le decían a mi mamá, pero no me traigas a Jorgito, porque él es un destructor, él es terrible, no, no, no. Mi mamá me dice, nadie te quería, la única que te quería era yo. Y cuando me empezó a platicar esto, empezaron a venir recuerdos a mi vida, como cuando mi papá me corrió por primera vez de la casa. Yo tenía como 5 años de edad también. Y me acuerdo que amarró en un palo de escoba una funda de almohada y metió ahí ropa mía y me sacó a la calle. Me dio una patada y me sacó. Yo estaba ahí en la puerta llorando. No me quiero ir, papá. Y le decía, mamá, ¿por qué no me abrías? Es que tu papá no me lo permitía. Fueron tiempos muy difíciles. Por algo a lo mejor mi mamá me llevó al imán y me hicieron un encefalograma. De chiquito me empezaron a hacer estudios. ¿Por qué este niño es así? De muchacho, yo no me sentía buen estudiante. Casi todas las personas me decían, es que tú no sirves, tú no puedes, tú eres un fracasado, tú estás feo, mira cómo estás con un brazo chueco, tú no vas a salir adelante. Y ya después casado, antes de casarme, me electrocuto y estuve a punto de morir. Y ya casado perdí un hijo y he vivido muchas experiencias con ellos, algunas buenas, algunas no gratas. Y no me estoy quejando. ¿Qué te quiero decir? Que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y estoy agradecido por todo lo que he vivido. Yo crecí en un hogar disfuncional. No tuve un padre que me diera dirección. Yo estudié ingeniería eléctrica y ¿sabes cómo escogí esa carrera? Porque formado en la fila para meter mi solicitud en la universidad, un tipo llegó conmigo y me dijo, ¿qué vas a poner? No, ingeniería electrónica. No, pone eléctrica porque es más fácil que entres. Y ahí tienes a Jorge poniéndola. Y al final terminé estudiando eso. O sea, una persona desconocida decidió. Date cuenta. Pero no me pongo triste. No niego mi pasado.
Estoy contento por ser quien soy, porque todas mis experiencias me han ayudado hoy en día a ser la persona que soy. Por la gracia de Dios que trabaja en mí, que no solamente ha perdonado mis pecados, que no solamente me ha sacado del lodo de la desesperación, que no solamente ha sanado mi corazón de malos recuerdos, sino que todo esto lo he podido yo utilizar para fortalecerme. Ha sido un aprendizaje para mi vida. Yo le doy gracias a Dios por la persona que el día de hoy soy, por lo que Él ha estado trabajando en mí. Estoy muy contento con la vida que llevo, estoy muy agradecido por la familia que tengo, por mi esposa, por mis hijos, por el servicio, por la iglesia, por mis amigos, por todo lo que me permite. E incluso en los tiempos difíciles y en los tiempos de adversidad. Y los que me conocen saben que constantemente los estoy viviendo. Pero te digo una cosa, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el mensaje que yo deseo que tú guardes en tu corazón. Haz a un lado los malos recuerdos, no permitas que te destruyan. Los recuerdos malos destruyen, retienen nuestro crecimiento, nuestro avance en la vida, afectan nuestro juicio, envenenan nuestra alma. Soltemos los malos recuerdos, que a veces es como una lápida que vamos cargando, que nos impide avanzar. Hagamos lo que nos invita el libro de Job. Acompáñame, última cita. Job 11, del 13 al 19. Es un pasaje precioso. Mira lo que dice. Job 11, del 13 al 19. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, o sea, si buscas la gracia de Dios, y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte. Repite conmigo, y serás fuerte, y nada temerás. Olvidarás tu miseria. Qué hermosas palabras. Olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué hermosas palabras. Los apóstoles Pablo y Pedro no permitieron que el pasado los arrastrara a una vida de fracaso. Ellos se levantaron y se atrevieron a creer en la gracia de Dios. ¿Deseas hacerlo tú también? Yo te invito a que cierres tu Biblia en este momento. Vamos a orar y vamos a permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros. Cierra tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y déjame orar por ti. Padre Celestial, el día de hoy te damos gracias por esta palabra que hemos recibido, porque ciertamente comprendemos el gran amor que tú nos tienes y que es a través del poder de tu Espíritu Santo que tú nos ayudas a vivir la vida conforme al diseño que tú has establecido para ella, a comprender cómo funciona la vida, a aceptarla con lo bueno y con lo malo, a ser agradecidos en todo tiempo y situación, a permitir que tu gracia llene nuestro corazón de fe y de esperanza, a recibir tu perdón por todas las cosas malas que hayamos hecho,
a perdonarnos a nosotros mismos y no permitir que la culpa o la condenación gobierne nuestro corazón. A darnos cuenta que en ti hay la oportunidad de una vida nueva. Te confesamos, Señor Jesús. Te confesamos como nuestro Salvador. Te confesamos como nuestro sanador, como nuestro libertador, como aquel que nos da la esperanza de una vida nueva. Recibimos, Señor, tu gracia. Te damos gracias porque tú quitas toda tristeza, toda condenación, todo desánimo, todo odio, todo dolor, todo mal recuerdo. En el nombre de Jesús, deja de tener acción en nuestra vida, deja de tener autoridad en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque ahora podemos ver la vida y nuestro pasado con tus ojos y reconocemos que estamos aquí gracias a ese pasado. Y reconocemos que ahora en Cristo nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron. He aquí, el día de hoy, en nuestra vida, todas empiezan a ser nuevas. Gracias, Padre, porque tú pones el ánimo por aprender a vivir en ti, el ánimo de conocerte, y disponemos nuestro corazón para buscarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Respira profundamente. Se siente bien, ¿verdad? Pues la próxima semana vamos a continuar con este tema y vamos a hablar de aprender a vivir en el presente y en el porvenir. ¿Te parece? Yo te invito a que te conectes a todas nuestras actividades a lo largo de esta semana. Dios te bendice y conéctate